La histórica ciudad de Morristown fue establecida en el año 1715. Es conocida en la historia como la capital militar de la Revolución Americana, ya que allí tuvo su primera base el ejército revolucionario que dio la independencia a los Estados Unidos. Es también un lugar donde se realizó la primera transmisión por telégrafo. A casi 250 años de que el ejército del general Washington tuviera como base esta gran ciudad, un nuevo ejército se ha levantado. Un ejército que usa como armas el amor al prójimo, la solidaridad, comprensión con los demás, la compasión con el que sufre. Un ejército apasionado, decidido y llamados a implantar el amor en un mundo lleno de desesperanza, dolor y sin valores. Un ejército cuyo alimento es la fe y la palabra de Dios. Somos Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, un oasis de amor en medio de una sociedad fría. Unos años después de haber llegado a Estados Unidos y haber sido alcanzado por el Evangelio y a través de la salvación comenzar a entender los problemas de la gente, me enfoqué en la problemática de la comunidad latina y Dios comenzó a poner respuestas como un rompecabezas en mi corazón y de allí nace la visión. Llevábamos ya casi una década trabajando con el apóstol Carlos Luis Vargas en Freeport Bible Center, mi esposa y mi familia, y surge una necesidad, o alguien nos dice acerca de una necesidad que hay en Morristown de una iglesia aquí para los latinos. Comenzamos a venir con muchos líderes de allá de Freeport a evangelizar, a hacer reuniones pequeñas, y llega un punto en el cual el trabajo tiene la necesidad de que alguien venga a este lugar a iniciar ya la iglesia formalmente, a empezar el trabajo de una manera más proactiva, mucho más formal. Y es allí donde nos dan a nosotros la oportunidad. Alguien había rechazado la oportunidad y cuando el apóstol me dice a mí, ¿quieres ir para allá? Yo inmediatamente dije que sí. Sentí en mi corazón, sin pensarlo mucho, que este era el lugar donde Dios quería que desarrollara esa visión. Siempre en todas las cosas que se emprendan habrá oposición, especialmente en el reino de Dios. Nosotros los creyentes experimentamos una oposición de parte del enemigo a través de diferentes formas y medios que quieren impedirnos y desanimarnos de que hagamos la obra y desarrollemos la visión que Dios nos ha dado. Al llegar a Morristown, el primer alcalde con el que me entrevisté, de apellido Delaney, fui y le presenté lo que sería el proyecto de la iglesia. Una vez que hablé con él, al final él me dijo, todo eso se oye muy bien, está muy bonito, muy bueno, pero nunca piense que usted tendrá un edificio para la iglesia en este pueblo. En este pueblo ya no hay más edificios para organizaciones sin ánimo de lucro. Y yo le dije, bueno, eso es lo que usted dice, pero Dios dirá otra cosa. Él me dijo, usted me hace acordar de mi sacerdote católico, irlandés, que es terco y siempre da respuestas como las suyas. 3 años después, nosotros tuvimos nuestro primer edificio acá en Morristown. Al llegar a Morristown, los retos que se nos presentaron fueron el de un lugar. Una familia que estaba ya aquí con una librería nos renta un lugar pequeño, no era un lugar acondicionado para iglesia ni autorizado para iglesia. Ahí duramos un par de meses. La Washington Street es un lugar muy histórico para nosotros, Centro Bíblico de New Jersey. Este es el lugar donde 17 años atrás comenzamos a congregarnos los domingos y los miércoles. Nos rentaron un pequeño espacio de una tienda y allí cabían como 15 sillas. Las primeras personas que formaron parte de nuestra iglesia llegaron a este lugar, recibieron la palabra y la visión que Dios nos dio para nuestra iglesia, Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero. Y de ahí nos movimos para la 96 Speedwell Avenue. Dios nos dio este lugar, un lugar muy costoso, un lugar que no era totalmente apropiado para la iglesia, pero que nosotros adecuamos para allí iniciar el ministerio de una manera más agresiva. Este lugar tiene muchos recuerdos lindos para nosotros. Aquí mucha gente se salvó, aquí muchos recibieron la llenura del Espíritu
y el discipulado que ha transformado sus vidas. En muchos aspectos fue difícil. Hay aspectos en los cuales a veces las personas que están en nuestra iglesia no entienden el precio que hay que pagar para poder desarrollar la visión y para poder levantar, edificar y correr con una iglesia como la que Dios ha levantado aquí. Creemos que la manera en la cual las personas reciben el Evangelio es cuando primero le atendemos a una necesidad física, personal, emocional o familiar. Dios obra milagros y los milagros no son simplemente para que suceda el milagro y la persona tenga el bienestar del milagro, sino para que ellos ablanden su corazón al Evangelio. Y por eso al atender las necesidades de las personas, cualquiera que sea su necesidad, no lo hacemos de parte nuestra ni para que nos miren a nosotros, sino para que el corazón de ellos se ablande y sepan que es Dios obrando en sus vidas y puedan recibir bien el Evangelio y de esa manera salvación y luego transformación de vida con la seguridad de su eternidad. Desde el comienzo organizamos grupos pequeños, se llaman grupos de crecimiento. Nosotros les dimos el nombre de Casas de Esperanza. Nos dimos a la tarea de levantar líderes. Esa ha sido quizás una de las cosas y los trabajos más arduos que hemos hecho con mi esposa, es el levantamiento de líderes. Y con esos grupos pequeños comenzamos a evangelizar en diversos lugares. Inclusive personas comenzaron a venir de lejos, de Morristown, y allí nosotros comenzamos a levantar líderes para establecer grupos pequeños o casas de esperanza. En las casas de esperanza es un lugar donde las personas vienen para tener comunión con un grupo más pequeño de lo que es el domingo y de esa manera poder recibir discipulado a través de las enseñanzas, tener una vida social con miembros de la iglesia, expresar sus necesidades, orar unos por otros, pero a la vez también trabajar para el crecimiento de la iglesia. Concientizarse de que el cristiano no está solo para ser bendecido, sino para hacer bendición, y desde las casas poder salir y evangelizar y ayudar a personas que ellos puedan alcanzar en su entorno. Un creyente que nace de nuevo y no es discipulado es un creyente que probablemente con seguridad caerá, se irá atrás, se irá al mundo. No hay cambio de vida, no hay transformación a no ser que haya discipulado. Y algo que nosotros debemos tener claro es que el creyente, aunque ha nacido de nuevo, él debe recibir la palabra de Dios para poder desaprender muchas cosas que vienen en su cultura y en sus creencias y que son contradictorias a la Biblia y que no le dejarán crecer para llegar a cumplir todo lo que Dios tiene para él y sobre todo para desarrollar el potencial que Dios le ha dado. De alguna manera, Dios comenzó a traer personas de Kearney, Long Branch, Dover y otros lugares, y estas personas nos decían, hay necesidad en ese lugar. Para nosotros era muy difícil, con una congregación pequeña y una logística pequeña, poder ir a esos lugares. Lo que hicimos fue levantar líderes y ponerlos en esos lugares para evangelizar y levantar las casas de esperanza. Esos lugares comienzan a crecer y luego se da la necesidad de que tengamos lugares donde ellos se puedan congregar, ya que los domingos ellos vienen acá, pero entre semana nosotros permitimos que ellos tengan sus reuniones allá. La reunión de liderazgo la reciben desde Morristown, los miércoles tienen su propio servicio de oración, los viernes tienen las casas de esperanza y los domingos vienen aquí a Morristown. En desarrollar los otros lugares fuera de Morristown, que quedan bastante lejos, 45 minutos, 1 hora y media, etc. Aparece Dover, un grupo de personas está viniendo de Dover y ellos piden que si es posible ellos quedarse allá. En un periodo de 2 años nos ofrecen un teatro. Tomamos el teatro, un lease o arrendamiento con opción a compra. El dueño me dice, ¿cuándo me lo vas a comprar? Le digo, 2 años después de firmar el lease. Y yo dije eso en el aire, sin tener ni dinero ni proyecto de comprar. Pero a los 2 años exactos de estar en el teatro, Dios
orquesta todo para que compremos el teatro, y es ahí donde obtenemos el Teatro Baker de Dover, que es un teatro muy histórico y que ahora lo hemos convertido en centro bíblico de New Jersey, en Dover, y es nuestro campus de Dover, a donde transmito la prédica del domingo en vivo para los hermanos de allá, y los demás días ellos tienen sus servicios con sus pastores de campus. Un par de años después de haber comenzado aquí la obra, nos hablan de la necesidad que hay de unos niños en Cali, Colombia. Visité el lugar y comenzamos a darle una ayuda económica a la persona que tenía esos niños en una casa, con la idea de formalizar una fundación y hacer un trabajo estructurado y excelente para restaurar la vida de niños que estuvieron en la calle, que tenían la ausencia de sus padres, que vivían quizás con un familiar y que estaban en alto riesgo. Allí nace la Fundación Centro Bíblico Casa del Alfarero, que luego es movida a un pueblito que se llama El Carmelo, y más adelante a Palmira, donde ya se establece desde hace aproximadamente 12 años y toma forma y se dispara como un ministerio extraordinario para la restauración de la niñez en Palmira, Colombia. El hermano Percy Pacheco llegó a nuestra iglesia, peruano, 30 años en Estados Unidos, y él dice: tengo una carga por Nicaragua. Comenzamos a viajar a Nicaragua y vimos la oportunidad de enviarlo allí, de plantar una iglesia, y hoy en día es 2 iglesias, construimos una escuela y se está haciendo un trabajo maravilloso en una nación que tiene mucha necesidad del Evangelio de Jesucristo y de que sea predicado como debe ser predicado y enseñado a que se aplique como es. En el caso de Costa Rica, también vimos la oportunidad a través de una familia que estuvo con nosotros por unos años, creo que 8 años, los levantamos y plantamos la iglesia en Pérez Celedón, Costa Rica. Esa iglesia comenzó a crecer rapidísimo cuando esta familia llegó allí, la familia Ortega, Eduardo y Dinia, con sus hijos, y además de crecer la iglesia, comenzaron a tener la oportunidad de entrar en las cárceles, en lo que se llama la CAI y la UAI en Pérez Celedón, que son cárceles muy grandes, una de alta seguridad y una de menos seguridad. Ahorita hay un trabajo extraordinario, autorizado por el gobierno y patrocinado también o apoyado por el gobierno, por todo el trabajo que se hace con los presos. Así de que ahí vamos, estamos ayudando también a ancianos en Riobamba, Ecuador, estamos ayudando a niños en Honduras, estamos ayudando un pastor en Pakistán, y por ahí ayudamos personas en diferentes lugares. Y en este momento también estamos apoyando el trabajo que se hace en Venezuela para alimentar niños en un hospital. Tengo una premisa, y la premisa es que cada uno de nosotros como creyentes debe tener una visión personal, es decir, mi desarrollo personal, una visión generacional, es decir, una visión que ayuda a que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan heredar de nosotros la fe cristiana, los principios y los valores, y de esa manera hacer que el mundo sea mejor en tanto que Cristo regresa. Y lo tercero es una visión eterna. Hay un mensaje en el cual enseño acerca de una trenza, una cuerda de 3 dobleces, y es la iglesia, la familia y la palabra. Con esa trenza nosotros podemos levantar una generación que en medio de un mundo que tiene presiones en contra de los valores cristianos, podamos dejar un legado en el cual nuestros jóvenes serán firmes y serán, lo que dice la Biblia, una generación poderosa sobre la tierra. Primero comenzamos a tener un programa de radio en una estación. Luego esa estación fue abandonada y nos la rentaron. Después de eso, esa estación, el dueño la vende y aparece Radiovisión Cristiana para vendernos una frecuencia hacia el área norte de Dover. Compramos esa estación AM y ahora estamos a punto de entrar en FM. Creo que los medios de comunicación nos permiten a nosotros cumplir con nuestra misión.
El Festival de Integración Comunitaria comenzó 3 años después de haber iniciado la iglesia y quisimos llegar al Parque Central de Morristown. No es un secreto de la discriminación y otro tipo de prejuicios que suceden contra los latinos aquí en Estados Unidos. Y parte de nosotros hacerlo era mostrarle a la comunidad en general quiénes somos realmente los latinos. Somos gente trabajadora, gente de familia y sobre todo nosotros los latinos cristianos desde nuestra iglesia, el impacto y la contribución que damos a nuestra comunidad. La historia de cómo llegué a ser concejal pues se traza a mi formación en Freeport Bible Center, donde aprendí la importancia de tener presencia e influencia en sitios donde se toman decisiones importantes. Si queremos ser sal y luz, debemos estar donde podemos salar e iluminar. Vino la oportunidad en la cual me proponen a mí para que sea el primer candidato latino para el Consejo Municipal en la historia de Morristown. Al comienzo no quería aceptarlo, pero el alcalde me dice, usted es la persona correcta en este tiempo no hay nadie más. Oré, le consulté a mi esposa, hice arreglos, hicimos la campaña con el alcalde y salí elegido como el primer concejal hispano en la historia de Morristown. Mi experiencia ha sido que hay influencia ideológica, hay influencia en muchas de las cosas que se hacen a través de lo que uno hace y el testimonio que uno tiene, así es de que sí hace diferencia. Cientos de personas han sido bendecidos a través de la iglesia y de la visión. Y esto es solo el comienzo. Somos CB&J Casa del Alfarero, un oasis de amor en medio de una sociedad fría.